Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julio Hernández de Líderes por la Vida y la Familia y les doy nuevamente la bienvenida a su programa donde tratamos todo lo referente a la defensa de la vida y la familia. Y hoy particularmente me siento muy contento porque está aquí con nosotros Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Julio. Es un gusto estar aquí. Bienvenido nuevamente a programa. Oye, Rodrigo, pues hemos querido invitarte pues porque escuchamos mucho por ahí, mucho ruido de iniciativas que se presentan para la despenalización del aborto, para la legalización. De repente vemos cosas en Hidalgo, en Zacatecas. Hay personas que dicen que ya se legalizó el aborto en Oaxaca y como que hay mucho revuelo, ¿no? En este sentido. Y yo sí quisiera que nos explicaras un poquito qué está sucediendo, por qué se busca mucho esta cuestión de la despenalización del aborto, cuando hay temas más urgentes en el país, como la violencia, como el crimen organizado, como cuestiones de salud. O sea, tenemos muchísimos problemas en el país y la mayoría de nuestros legisladores e incluso hasta la secretaria de Gobernación enfocada en el tema del aborto. O sea, ¿qué está pasando? Pues mira, yo creo que tendremos que empezar a partir de lo que fueron las elecciones. Ajá. Entonces, tuvimos 18 años de campaña de López Obrador. Ajá. En esos 18 años de campaña de López Obrador no se hablaba ni del aborto, Ajá, ni del matrimonio del mismo sexo, ni de la ideología de género, ni de las drogas. López Obrador hablaba pues, de estos problemas que has mencionado. Claro. Y entonces decía honestidad, combate a la corrupción, primero los pobres, becarios, no sicarios, cosas así. Ajá. Ok, ganan. Y ganan con una contundencia, pues porque hacía mucho contraste con la experiencia del gobierno anterior de Peña Nieto, que pues casi alzabas un área, un departamento y había corrupción por todos lados. Ajá. Ok, habiendo ganado con una narrativa, unos pocos días después, lo que sale es una agenda que no la dice López Obrador, sino que la dice la entonces senadora electa, Ajá, Olga Sánchez Cordero. Esa agenda ella misma le llamó la democratización de la familia. ajá. Esto era un término como muy confuso, porque ¿qué quiere decir democratización de la familia? Sí, como que era un término muy bonito, pero ¿qué había de fondo? Sí, ¿no? porque no sé si democracia es todo en voto. O que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Entonces, yo soy papá, tengo 4 hijos, llego y les pido una consulta, ¿no? Con votación de qué quieren comer, comida chatarra o comida sana con verduritas. Sí, sí, sí. Pues gana la comida chatarra. Y si después de eso les digo, oigan, ¿qué tal si nos ponemos a hacer la tarea? Me van a decir, no, pues también están los videojuegos. Bueno, votemos, van a ganar los videojuegos y así. No. Ajá. Ella misma, por exigencia de pues, los periodistas, dice, lo que queremos es la emancipación de la niñez. No, pues se quedan igual. ¿Qué es eso de la emancipación? O sea, la manipulación de los niños. Pues en términos puntuales, emancipar Ajá. es un ideal revolucionario francés, de la Revolución Francesa, en donde viene esta mentalidad de ruptura. Uno es más libre en la medida que rompa más. Claro. Entonces, ese afán muy ideológico, muy radical, pues es el que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque cuando dicen, ok, emancipar, pues, quién sabe qué sea eso, pero eso, ¿qué agenda implica? Y entonces ahí es más clara, dentro de lo que cabe, Olga Sánchez Cordero. Y dice, la agenda es interrupción legal del embarazo, Ajá. matrimonios igualitarios, Ajá. muerte digna, Ajá. Eutanasia. educación sexual, Ajá. y legalización de las drogas. Ajá. ¡Wow! Ahí sí ya entendemos que cuando uno dice interrupción legal del embarazo, Ajá. no es otra cosa más que aborto. Aborto, porque sí, el embarazo no se interrumpe, matas al chamaco. Ajá. Cuando dices muerte digna es Eutanasia. te cargaste al viejito. Exacto. ¿No? Ajá. Entonces antes había como del mata viejitas. Ajá. Bueno, pues entonces matrimonio igualitario, a ver, el matrimonio está basado en la complementariedad sexual entre hombre y mujer. Así es. Abiertos a la vida y por lo tanto para cuidar a los procreados. Así es. Bueno, pues eso lo mandan al cajón y meten la cuestión de la ideología de género tergiversando la institución matrimonial. Y cuando hablan de legalización de las drogas, pues bueno, imagínate, tú ya hiciste que rompieran
se emanciparan, la mujer del hombre se rompió, adiós. Después hiciste que rompieran los padres con respecto a los hijos. La mujer se libera y mata al chamaco. Después haces que los chamacos, los procreados, se liberen de los padres, mete eutanasia. Cuando ya está esa locura ahí, y todavía metes ideología de género a los más chiquitos para, pues literalmente confundirlos, pues ya lo que queda, pues es dróguense todos. Claro. Entonces, esa es la agenda Olga Sánchez Cordero. ¿Qué es lo que pasa? Cuando va avanzando esto, Olga Sánchez Cordero hace su chamba. Ella está ahí para esa agenda. Y la empieza a promover con sus compañeritos, tanto de Morena como de otros partidos, porque hay que acordarse que en la alianza electoral que supuestamente estaba en contra de la de López Obrador, hay al menos 2 grupos, 3 grupos que en esto están juntos. Entonces digamos que ahí esa alianza terminó ayudando a esta agenda, porque los legisladores que metieron no se distinguen en esta agenda de Olga Sánchez Cordero de estos liderazgos de Morena, no, se suman. Y entonces tú ves las posiciones de los que llevaron al Senado y a diputados, a legisladores de Movimiento Ciudadano y de Partido de la Revolución Democrática y del movimiento de Álvarez y Casa. ¿Qué es lo que hicieron? Pues hacer un mazacote que nos recuerda lo que fue el mazacote o alianza que sacó adelante la Constitución de la Ciudad de México, que tiene exactamente la agenda Olga Sánchez Cordero, pero hecha Constitución en la Ciudad de México. Así es. Entonces, ¿cómo ves? Esto no es espontáneo, no es como... No, esto ya lo vienen trabajando. Además, muchos de esos legisladores los metieron como de paquete plurinominal, ¿no? Además, claro. O sea, no por la vía legal. No por la vía legal. Sino por la vía del dedazo, ¿no? Exacto, y confundiendo al electorado de una manera, pero tremenda. Sí. Total, tienen unos números muy importantes en el Congreso Federal, en los congresos locales, y entonces esta señora pasa a ser secretaria de Gobernación. Un liderazgo de ellos, que es diputado en la Ciudad de México, pasa a ser, además de diputado en la Ciudad de México, miembro de una nueva secretaría en Morena, que es la de diversidad sexual en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y en la Cámara de Diputados tienes que quien inició presidiendo el Poder Legislativo era Porfirio Muñoz Ledo, que hizo la Constitución de la Ciudad de México junto con Olga Sánchez Cordero. Pues hombre, como que ya va amarrando la cosa, ¿no? Se va repitiendo el esquema, ¿no? Y entonces ya la Constitución de la Ciudad de México pues ya quiere ser más grande y abarcar toda la República. Todo el país. Y si ves que en el Poder Judicial a quien promueve el nuevo gobierno para que quedara presidiéndolo es Arturo Saldívar Lelo de la Rea, hombre, ya nada más falta quien se encarga de la política exterior. Era la pieza que faltaba, ¿no? La política exterior, que es Marcelo Ebrard, que en su tiempo de gobernante de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, se la pasó en esa agenda. Pues entonces tú ves que los puestos principales del nuevo régimen tienen una agenda a la cual se dedican un día sí y otro también, que es el aborto, que es el matrimonio del mismo sexo, que es la eutanasia, que es la ideología de género en la educación y que son las drogas. Entonces, si un régimen tiene en su política interior, en su política exterior, en su poder legislativo y en su poder judicial, puras personas que están por esa agenda, tenemos un problema mayúsculo. Esto es lo que ha llevado a que haya una esquizofrenia en la 4T. Porque por un lado va lo que dice el presidente, que trata de ser fiel a su narrativa previa de esos 18 años. Que sigue con su discurso. Que sigue con ese discurso. Y otra cosa es lo que están haciendo estas personas que están encargadas en el día a día de las máximas instancias de poder en la nación. Y entonces, ¿qué pasa? Que además de tener mayorías en el Congreso de la Unión, Senado y diputados federales, además tienen mayorías en los estados de la República. Y entonces, ¿qué se le han pasado promoviendo como prioridad? En vez de atender el gravísimo problema del crimen que se come a mordidas a la población como nunca antes en la historia de México. Que está sucediendo al Estado incluso, ¿no? Lo acabamos de ver en Culiacán, cómo el Estado fue rebasado por el crimen, ¿no?
Y eso se está extendiendo a muchísimas partes del país. Es muy lamentable lo que estamos viviendo, pero Rodrigo, ¿por qué? ¿Por qué esa urgencia y esa necesidad de esa agenda? O sea, ¿en qué le beneficia a estos políticos? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que sucede realmente? ¿Por qué tanta importancia de esa agenda? Lo que vemos es que una parte importante para comprender el asunto es lo ideológico. Sí, claro. Otra parte es la articulación grupal. Otra parte son los intereses económicos. Y una importante parte es la articulación de agendas globales. Sí, la integración a la agenda global internacional, ¿no? Que desde ahí vienen los hilos más grandes, ¿no? El resultado de todo esto es lo que nos da lo que se puede conocer en términos de geopolítica, lo local. Lo que estamos viendo en México, y créanme, yo pertenezco a varias redes que son internacionales y viajo por varios países. Sí. Lo que está pasando en México es lo que está pasando en muchos lo estamos viendo, países. Lo estamos viendo en Chile. Del mundo. Lo estamos viendo en Perú. En Perú, en Ecuador. En Paraguay. ¿No? En Argentina. Sí. Y de repente la gente del Foro de Sao Paulo dice, se está cumpliendo con la agenda, ¿no? Entonces tú ves cómo esto es una suma de factores que van configurando una agenda local. En donde se pone a nivel global, nada más falta ver lo que hace Naciones Unidas, la ONU, en donde un día sí y otro también trata de meter lo que llama los nuevos derechos. Los nuevos derechos sexuales y reproductivos, que no es otra cosa más que antinatalismo puro y duro e ideología de género, duro. Pero esto lo van adornando, engarzando con otras cuestiones para que suene ecológico. Tienes ahí que The World Goes Greta, o sea, ya la pobre chiquita, pobrecita, o sea, la traen en una exposición ahí gritando y regañando a todo el mundo porque el mundo y tal. Bueno, pues esto es parte, es como el rostro novedoso. Sí, es un elemento mediático, de esa agenda que en México, pues ¿quiénes responden a esa agenda? Pues responde Olga Sánchez Cordero. Son intereses extranjeros, no intereses nacionales. Por eso es que llama tanto la atención y es tan chocante de que en vez de estar atendiendo las necesidades nacionales, o sea, hay gente que se está muriendo porque no tiene medicina. Porque no tiene medicinas y hay desabasto de medicinas. Hay gente que se está muriendo porque... O sea, no hay dinero para las medicinas, pero sí hay dinero para el aborto libre y gratuito. Exacto. Entonces ahí ves cómo estos intereses de esta agenda global no se corresponden con los intereses nacionales. Claro. Sin embargo, los actores políticos que están sustentados, apoyados por estas agendas internacionales, son los operadores en los países. Locales. Operadores por eso locales. Es lo global, local, es lo local. Sí. Entonces, para comprender esto, pues tenemos que comprender que estas personas, no de ahorita, de hace muchos años, están al servicio de esas agendas. Así es. Entonces, instituciones como la International Planned Parenthood Federation, que da dinero en México a MEXFAM, y que de MEXFAM dan apoyos a políticos. Y a cantidad de organizaciones. Y muchas organizaciones, y tú ves Católicas por el Derecho a Decidir, que de católicas no tienen nada, están auspiciadas por estas mismas instancias, y tú ves IPAS. IPAS es lo mismo. Estos están auspiciados por esto, responden a los intereses de esta agenda global, pero en México son tan bondadosos que promueven estas cosas tan bonitas de andar matando niños en el vientre de sus madres y además por el derecho te venden los productos para que los mates. Exacto. Entonces son las dos cosas. Entonces ahí como que uno entiende esto. Ahora, que además dirigen las clínicas abortivas, ¿no? Que además son, en términos económicos, un negocio redondo. Claro. Porque con una inversión así de chiquita, sacan unas ganancias así de grandotas. Sí. Y los gobiernos que promueven esto, pues hacen el rol de tontos útiles. Porque no benefician a la población, la maltratan, de hecho hasta promueven que se elimine su propia población por unos cuantos pesos. Y se benefician ellos mismos, ¿no? Claro, pero tergiversando completamente lo que es la función de la política, que debería ser la articulación de esfuerzos para el bien de la población. Entonces, ¿qué es lo que estamos atestiguando? Como tienen además prisa, ¿no? Están en una desesperados. Están tratando de aprovechar las mayorías que tienen ahorita, que fueron resultado de la elección pasada, por el contraste con la corrupción de los gobiernos anteriores, y no saben si eso va a durar 3, 6 o más años.
Entonces tienen que aprovechar. Sí, claro, ahorita. es el momento. Es ¿no? el momento. No importa que vayan en sentido contrario a lo que diga el presidente. Sí, sí, sí. Pues si los puso y los deja ahí, pues ellos le siguen. Claro. Entonces, lo que estamos viendo es que tienen dos niveles para entrarle a esto. El nivel de los estados y el nivel nacional. Ajá. Es decir, lo local, que es estatal, Y lo nacional. federal, que es lo nacional. Ajá. Entonces, en lo estatal, lo que están haciendo es presionar, amenazar Ujú. a los legisladores locales, Literal. que muchos de ellos entraron a ese proyecto por la narrativa de 18 años de López Obrador. Exacto. Que no tiene que ver con aborto, matrimonio del mismo sexo y así. Que se adhirieron por el ideal político. Sí, ¿no? porque el contraste con la corrupción de los Que gobernantes anteriores. querían una vida distinta, querían un sistema político diferente. Exactamente. ¿no? Entonces es comprensible, Ajá. pero lo que es trágico, terrible, es cómo estas personajes, sobre todo Olga Sánchez Cordero, hable presionando Sí, y sí, que sí. hubo, y metan eso y tal. Y a los legisladores de Hidalgo y a los de Oaxaca. 23 estados de la República Ajá. tienen iniciativas de aborto provenientes de miembros de bancadas de Morena Así en es. esos 23 estados. Esto no es casualidad. No es cosa de la casualidad, claro. Esto no es de que hay una demanda popular y todo el mundo sale a la calle. No, porque por lo- favor, ayúdenos a matar a nuestros hijos. Eso no es Lo así. vemos en los congresos, ¿no? Ahora que hemos estado presentes en los congresos locales y siempre hay muchísima más gente a favor de la vida que los contrarios. ¿no? Claro. Simplemente hoy me reportaban de Hidalgo que había 200 personas de la ola celeste contra 7 de la marea verde, ¿no? Claro, Entonces, bueno, son desproporcionales Hace unos los pocos números, días, ¿no? La semana pasada, para ponerlo muy en específico, el lunes, ahí tienes a Olga Sánchez Cordero hablando, presionando, amenazando a los legisladores locales para que el día martes sesionaran esto, ¿no? Ese día martes de la semana pasada, 600 personas, 600 fueron al Congreso. Ajá. De hecho, se tuvo que interrumpir la sesión para que los atendieran. Entregaron entre 50 y 60 mil firmas. Ajá. Y obvio, está claro que esto no es una demanda popular. Esto es una imposición de esas agendas locales que utilizan tontos útiles en el nivel local. Así es. Entonces, uno tiene que ir entendiendo que estas dinámicas que se va a estar presentando durante estas semanas y meses en estos 23 estados, uno tiene que ir viendo que el juego en al menos 20 de ellos es con mayorías de Morena. Ujú. Morena es mayoría en 20 estados de la República. Claro. Lo cual ya es peligroso, ¿no? Pero bueno, Sí. ¿qué está pasando? Que Morena, los morenos pues de a pie que están en los congresos, se están dando cuenta pues que aquí hay un doble discurso que está contrapuesto. Sí, hay Una hay cosa dos partidos. dice el presidente, otra El del cosa, presidente y el de Olga, y el de Olga Sánchez. Temístocles, Marcelo y estos, ¿no? Ujú. Pero es confuso para alguien que entró a ese proyecto porque dice, ¿a quién le hago caso? ¿no? Sí. Entonces, uno tiene que ubicar que en Morena no hay una homogeneidad ideológica. Ajá. En Morena no hay una totalidad a favor de una agenda tan agresiva como esta. Pero los que tienen poder ahorita, porque se los dio López Obrador, y aunque estén haciendo lo contrario a lo que él dice, Ajá. son los que están operando. Entonces, en los congresos locales tenemos que darnos cuenta, en todos los congresos estatales en los cuales hemos logrado que la vida prevalezca, Ujú. o que el matrimonio, como debe ser entre un hombre y una mujer, prevalezca, se ha hecho con el apoyo de miembros de Morena. Así es. ¿Por qué? Porque son valientes, tienen sentido común y han descubierto que, pues arriba hay como el consejero bueno y el consejero malo, Sí, ¿no? sí, Uno sí. que le dice daña a la población con el aborto y otro le dice no, espérate, hay que ayudar, ¿no? Entonces, cada grupo parlamentario de Morena está sufriendo esto. Sí. Entonces, nuestra labor como ciudadanos es ir con todos ellos y decirles las cosas como son y pedirles que nos representen.
que no... Que esa es su función, además. Que es su función. O sea, su función no es decidir por nosotros. Claro. Sino es representar nuestras ideas y nuestros ideales, ¿no? Exacto. Entonces, eso sería lo ideal. Es lo ideal, pero se ve cómo está este esfuerzo macabro, y digo macabro porque en esto van vidas humanas. Sí, claro. No es exageración. Y millones. Es una cosa millones clara. de vidas humanas. Es literalmente un asunto de vida o muerte. Tú ves cómo estos liderazgos de Morena, en su Comité Ejecutivo Nacional, Ajá. de la Secretaría de Gobernación y algunas otras instancias, y algunos de esos liderazgos en los congresos, Ajá. hacen que cuando ven que la gente pues, no está haciendo todo lo que ellos quieren, mandan, por ejemplo, a un Noroña a Puebla a regañar a los morenistas poblanos. O al Mijis que mandaron a Hidalgo, ¿no? Exacto, pero ahí en Puebla es muy relevante porque hay un video de Facebook de uno de los morenistas que estuvieron ahí, que lo grabaron, que muestra claramente cómo su descontento, ¿no? Noroña les dice, Morena es aborto, Ajá. Morena es matrimonio mismo sexo, ¿no? Ajá. Morena es drogas y por eso están aquí y deben de hacer esto y tal. Y entonces se ve en ese video cómo se levantan personas de ahí y les dicen, oye, a mí nunca me dijeron que Morena era eso. Y otro se para y dice, a ver, yo soy representante popular y a mí no me dijeron eso. Y pum, se empiezan a parar de tal manera que este hombre sale casi a patadas de ahí. Ajá. Pero no le aunque ellos siguen con el esfuerzo de convertir la 4T, a pesar de lo que diga López Obrador, porque se ve que les vale un rábano, Ajá. en un régimen de muerte, de ideología de género, imposición de ideología de género y de drogas. Así es. Eso es... Que es la agenda global internacional. Que es dicho sea de paso, ¿no? Que se supone López Obrador no debería de tener. ¿Por qué? Porque él dice que está para defender a los mexicanos. Así es. De la avidez y de esos intereses terribles, globales y neoliberales de afuera. Que además él dice ser nacionalista, ¿no? Y dice ser nacionalista. Entonces, justo lo que está dejando que se haga en esos 23 estados que tienen iniciativas de aborto, como Hidalgo, como en Oaxaca, y a nivel federal, lo que está pasando en el día a día es que López Obrador está dejando que le conviertan su 4T. En vez de primero los pobres, es primero el aborto. Primero el aborto, sí. En vez de combatir la corrupción y tal, no, es la ideología de género. En vez de aumentar el bienestar de todos, que todos tengan trabajo, comida, salud, no, las drogas para todos. Drogas para todos. Entonces, en verdad, es una esquizofrenia. Sí. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que esto va no solo en local, sino en lo federal. Hay que acordarse de que públicamente Olga Sánchez Cordero y Lorena Villavicencio van en la misma y van diciendo ahorita que lo principal a nivel federal para imponer el aborto es un código penal único. Este código penal único, de ser aprobado por lo que ellas están diciendo, quitaría por completo la cuestión del aborto como tipo penal. Así es. Y si esto es aprobado, tenemos dos terribles repercusiones inmediatas. Uno, se quitan todos los códigos penales locales. Dos, al hacer eso, esto de manera inmediata se vuelve legal en los 32 estados. Es correcto. Y de manera inmediata se vuelve legal en cualquier etapa del embarazo sin restricción alguna. Que eso es lo peor. Estaríamos igualando a Estados Unidos con el aborto hasta un momento antes de nacer, ¿no? Eso no en todo Estados Unidos. No, que no es en todo Estados Unidos. Pero sí, por ejemplo, en el estado de Nueva York, en donde el gobernador Cuomo, muy presumido en esto, mete una iniciativa y la logra pasar de lo que es el aborto, incluso el partial birth abortion. Es decir, cualquier etapa, incluso el día que le tocaba nacer a ese niño, lo que hacen por un formalismo legalista es que primero sacan el cuerpecito y estando la cabecita adentro, pues dicen, no, es que si sacamos la cabecita ya es nacido, ya y entonces nació. ya sería infanticidio. Y como no quieren cometer infanticidio, le dejan la cabecita adentro
y teniendo la cabecita dentro, meten las pinzas y hasta matar al chamaco. Y ya que se ve que no mueve los bracitos y así, le truenan el cuello, le truenan la garganta y ya... Por eso lo asfixian, ya no puede respirar y se muere. Pues no es técnicamente hablando respiración, porque respira hasta que lo saquen y empieza a usar sus fosas nasales y así. En ese momento no respira, vive del cordón umbilical. Del cordón umbilical, ok. Entonces lo que hacen es tronarle el cuello de tal manera que ya no tenga sangre en la cabeza, ya no tenga entonces capacidad de moverse y se muera. Y con una cuestión todavía más grave, porque si lo sacan completo y llega a verse que no está muerto, hay impedimento legal y hasta sanción legal a quien ayude a ese niño a sobrevivir. Sí, que ya lo hemos visto, el caso del doctor Rodríguez Lastra en Argentina, que incluso ya está en la cárcel por haber ayudado a sobrevivir a un niño víctima del aborto. Esto es para que nos demos cuenta hasta dónde llega la cultura de la muerte. Sí, sí, es tremendo. Y aquí en México, la cuestión de la cultura de la muerte es terrible. Y es tan tergiversado el afán que tienen estos actores políticos que miren lo que pasó. Sabemos todos lo que pasó hace poquito, cuando un convoy de policías iban a una misión de traer a una persona para que respondiera en un asunto de lo familiar. Ajá. A un municipio que se llama Aguililla, en Tierra Caliente, en Michoacán. Y entonces estos iban para eso y llegan a una emboscada. Y entonces el Cártel Jalisco Nueva Generación, con autos blindados, barrets en el techo, asesinan, así masacran a 13 de ellos y dejando muy mal 8 más. Ajá. Los dejan hechos pomada. Ajá. O sea, es una cuestión terrible. ¿Cuál es la respuesta de Olga Sánchez Cordero? Dice ante cámaras, y eso lo pueden ver, de hecho en las redes del Frente ponemos el video, dice, esto es normal. Pasa todos los días. Pasa todo el tiempo, pasa en todos los lugares, 7 por 24. ¡Wow! La secretaria de Gobernación queriendo normalizar sí. el crimen. Ah, bueno, eso nos pinta de cuerpo entero a Olga Sánchez Cordero. Y así como quiere normalizar el crimen organizado ilegal de los cárteles, quiere normalizar el crimen del aborto, promoviéndolo en cada uno de esos 23 estados, promoviéndolo con un código penal único que quita como tipo penal el aborto, para que sea China libre en todo México, en toda etapa. Eso es cultura de la muerte. Porque es parte de la agenda, hay que decirlo, internacional de los gobiernos de izquierda. Esto está pasando en Venezuela, está pasando en Bolivia, está pasando en Cuba, pasará quizás en Ecuador, no sé. Lamentablemente, esto va más allá de la izquierda. Y tú puedes ver cómo en países que se dicen pues, de derecha y liberales o neoliberales, lo ves, Estados Unidos, Nueva York. Sí, claro. Y no es de izquierda. Y no es de izquierda. Si tú ves, no sé, España todavía con el gobierno anterior de Rajoy, cuando a Rajoy le dijeron, oye, vamos a echar para atrás el aborto, tenemos el apoyo en el Parlamento, fue una oferta de campaña, tal. ¿Qué hizo Rajoy? Se rajó. Y no, porque es más importante tener el aborto. Entonces, eso es derecha también, ¿no? Claro. Entonces vemos que esto es una agenda global. Y como agenda global, incluyes los disque de derecha y ahora los de izquierda. Se hacen uno. Se hacen uno aquí. Ceden ante la agenda global internacional. Y entonces esto es terrible porque aquí en México tú estás viendo como un presidente dice una cosa, trata de distinguirse de los anteriores y termina pareciéndose tanto a Enrique Peña Nieto que subordinado a lo que le dijeron en la ONU. Pues con yo Ban diría Ki-moon. que peor, ¿eh? Claro. Porque por lo menos el presidente anterior se defendía y daba la orden. Aquí hay un rechazo completo a toda reacción. Entonces aquí, fíjate, ¿cuál es nuestra labor como ciudadanos? Como ciudadanos tenemos que activarnos, porque hay que recordar muy bien
que no hay democracia sin ciudadanos. Sin participación ciudadana, que eso es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Porque evidentemente, o sea, los políticos pues dominan toda la política, tanto nacional como internacional, como local, y son los que mueven los hilos, pero nosotros como simples mortales, como simples ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Mira, los políticos van hasta donde el pueblo Se los permite. deje. Si el pueblo está dormido y no se activa como ciudadanos, los políticos en los puestos de poder que son de representación popular, pues si tú le quitas lo popular, ¿a quién representan? A sus intereses. A sus intereses personales. Personales o de agendas o de grupos, sí. Y entonces se desligan completamente del interés del pueblo. Sí, sí. Dicen cosas pues bien sonantes para mantenerlos tranquilos. La gente esté tranquila, te voy a dar una lana, tranquilo. Te voy a dar una beca. Oye, eres ni trabajas, te voy a dar una lana. Eres tercera edad, te voy a dar una lana. Sí. Te voy a dar una lana. Total, esto es una cuestión de compra-venta. Y mucha gente vende su ciudadanía. Sí. Y su voto. Y muchas veces ni siquiera porque le llegue el dinero. Sí. Sino por la promesa. Expectativa. Por la promesa. De que algún día le va a llegar ese dinero y se quedan justo como esa novela del coronel no tiene quien le escriba, esperando que le haga justicia la revolución. La revolución. Pues bueno, estos gobiernos revolucionarios, en muchos casos, nunca te hacen justicia, terminan emproblemando económicamente a sus países de tal manera que la economía ya no va y se convierte no dándote nada. Y se convierte en injusticia. Total. Entonces, injusticia en total. vez de ser política para el bien común, se vuelven en unos políticos para el mal común de la población y el bien muy privado de ellos. Entonces, si la gente no se activa, los gobernantes hacen lo que les pluje, para hablar en buen castellano. Que ese es un problema muy fuerte, sobre todo en el ámbito católico, que es la mayoría de nuestro público, porque estamos en el Mundo Católico TV, y la mayoría de los católicos dicen, pues hay que orar por ellos, ¿no? Aquí hay que pedir por ellos, ojalá y algún día se conviertan. Mira, y con eso nos conformamos, o sea, creemos que la oración va a ser el milagro de transformarlos algún día y que se van a convertir en personas buenas. Y me acuerdo mucho relaciono mucho también a lo que dice el presidente de que los va a acusar con sus mamás, de que ya dejen de portarse mal, que fuchi, que guácala, o sea, como que son ideas muy vagas en nuestra mente, ¿no? Sí, mira, ahí te puedo responder en dos niveles. Uno como católico y uno como ciudadano católico. Entonces, como católico, hay un principio benedictino que hay que ubicar, que San Benito lo que hizo fue reconstruir la civilización que le tocó enfrentar y ser el gran constructor de Occidente, en ese sentido. Y lo hizo bajo un principio, que es ora et labora. Nadie puede acusar a San Benito de que no fuera una persona espiritual y de oración. Claro. Pero también nadie puede acusar a San Benito de que no fue una persona de activa acción y de trabajo. Esos lugares que eran de oración y trabajo fueron focos de reconstrucción, de acción civilizatoria, llenos de oración, llenos de trabajo, con unos principios sólidos que fueron esos faros que fueron iluminando de tal manera un continente completo que se volvió un exportador de civilización. Cuando, como laicos, separamos una cosa de otra y queremos quedarnos solo con una de ellas, fallamos como católicos. Sí, claro. Ya sea porque un católico no quiera tener nada de oración y pretenda que solo es acción, está mal como católico. Otro que quiera hacer, siendo laico, pura oración y nada de acción, está mal. Hay que ubicar que nosotros como laicos, tomando en cuenta ese gran escrito que para mí es precioso, pleno, rico, que es la Christi Fidelis Laici de San Juan Pablo II,
ahí yo los invito a que en verdad releamos esto. Es hermoso cómo desde nuestro ser católico se nos invita, se nos exhorta, se nos pide, hasta se nos manda a ser ciudadanos, a no ser indiferentes a lo que pasa, porque tu amor a Dios implica también amor al prójimo. Y una respuesta. Y entonces ahí conectas la dimensión espiritual con la dimensión activa. El ser católico con el ser ciudadano. Entonces, respondiendo como un ciudadano que es católico, va conjunto el ser María y el ser Marta. Somos María, somos Marta. ¿Por qué? Porque en el aspecto específico en donde tenemos que echarle todas las ganas en nuestra dimensión espiritual, lo tenemos que hacer y de la mejor manera posible y creciendo cada día. Y en la dimensión de hacer cosas, pues también las tenemos que hacer. Claro. También las tenemos que hacer. Porque si no, ¿quién las va a hacer? Las tenemos que hacer imbuidos en un espíritu de amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, nosotros en esta situación, y desde la organización que presido, que es el Frente Nacional por la Familia, que invita y articula a muchas organizaciones, lo que tratamos de hacer es el FIAT: formarse, informarse y activarse. Para, ejerciendo ciudadanía de la familia, transformar mentes con criterios claros, corazones con convicciones fuertes y transformando comunidades, empezando por nuestras propias familias, tratando de echarle ganas en nuestra familia, de vivir lo mejor posible. Claro. Y a partir de familias lo más fuerte posible, hacer el trabajo a favor de las demás familias, porque hay que recordar lo que los grandes clásicos de política dicen que es la comunidad, ¿no? Y lo que es una nación, lo que es un estado, no es otra cosa más que un conjunto de familias. Entonces, un estado sirve de algo cuando le sirve a las familias que están adentro. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo por esta coyuntura tan fuerte que tenemos estos 23 estados de la República con estas iniciativas terribles, con donde tenemos casos como el de Hidalgo, que un día y el otro también están ahí a ver hasta cuándo logran imponer el aborto, cuando tenemos Oaxaca, en donde no pudieron aprobar el aborto porque no pudieron cambiar su constitución. ¿Por qué? Pero gritaron a todas luces que lo habían hecho. El artículo 12, en su párrafo octavo, dice explícitamente que en Oaxaca la vida está protegida desde la concepción. Que entonces, para que eso suceda tiene que cambiar la Constitución, ¿no? No les dio para cambiarlo a estos abortistas, a Olga Sánchez Cordero, no les dio. Y sin embargo dieron una noticia falsa, mintiendo, haciendo creer a todo mundo que ya hay un segundo estado. No es cierto, es falso. Y tan es falso que van al menos 3 veces después que han convocado tratando de cambiar la Constitución y no han podido. Y cuando uno ve el caso Hidalgo, para poner algo muy concreto, y ve el caso Oaxaca, va por la misma línea. ¿Por qué no han podido? Porque la ciudadanía se ha activado. Se ha impuesto. Y la ciudadanía, cuando se activa a favor de la familia, se activa no por intereses egoístas, no, se activa porque soy papá o soy mamá, o soy eres esposo, parte de una soy familia. Esposa, soy abuelito, soy tío, soy sobrino, soy nieto. Te activas por el prójimo. Así es, por los más cercanos a ti, ¿no? Y porque tú ubicas que los demás también son prójimo y también tienen familia. Y por lo más básico, el Estado, en su concreción, que es un gobierno, deben de actuar a favor de la población, no en contra. Así es. ¿Y qué cosa es más contraria a la población que eliminarla? Claro. Es un sinsentido, es una contradicción. Va exactamente en contra de lo que quiere decir política, porque la política quiere decir hacer acciones a favor de la polis, la ciudadanía, de el la pueblo, gente, de la pueblo. gente. Y entonces decir que yo hago una política pública para eliminar población es un sinsentido. Es que ya somos muchos, dicen en su discurso, ¿no? Quien dice que somos muchos, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, tiene una chamba enorme, porque primero tiene que decir quién sobra, ¿no? A ver quién es el guapo que dice, pues sobran estos, ¿no? Ajá. Y en segundo lugar, tiene que decir por qué ella misma no sobra. Exacto. Entonces, es una chamba muy fuerte.
Porque así nada más como decir, bueno, es que como estos no pueden hablar, no votan, no se pueden defender. No se pueden defender, nos los echamos. Fíjate la mentalidad sicarial de imponerse por la fuerza. O sea, es la aberración jurídica más fuerte que puedes encontrar. Entonces, ¿cómo es que se ha logrado que se pare esta locura del matrimonio igualitario, mal llamado matrimonio igualitario? ¿Cómo se puede parar la locura del aborto? Pues como se ha parado en Yucatán, como se ha parado en Zacatecas, como se ha parado en Hidalgo, como se ha parado en Oaxaca, como se ha parado en tantos lugares que la ciudadanía se activa. Por eso, en las calles. En las calles es tan importante invitar a todos para que este sábado 26 de octubre a las 10 de la mañana en el hemiciclo a Juárez nos concentremos para marchar rumbo al Palacio Nacional y hagamos 2 marchas. Todos los que podamos estar presencialmente, si estamos en la zona metropolitana o los más aventados de otros estados, que hay unos que nos han sorprendido. Sí, que vienen desde lejos. Vienen desde muy lejos. Todos los que puedan, vénganse. Pero acuérdense, todos los que por alguna otra circunstancia o no están muy lejos o no están, no se sientan que no pueden hacer nada. No, vamos a tener nuestra marcha virtual. Y esa marcha la vamos a empezar desde antes. La vamos a ejercer ese día. Y la vamos a seguir haciendo después de ese día. Y ahí tenemos que estar bien, bien atentos. Para usar los hashtags más adecuados y poder sumar virtualmente. Eso se le conoce online y presencialmente. Y eso se le conoce offline. Tenemos que conectar estas dos y hacerlo con muchísimas ganas. Pues qué importante todo esto que nos dices, Rodrigo. La verdad es que es muy lamentable tener que revisar todo este tipo de cosas, pero es muy necesario. Y las personas que nos están viendo, que yo sé que son muchísimas, ojalá y tomen esto muy en serio, porque quizás sea la última oportunidad que tenemos de defender la vida antes de la despenalización o legalización del aborto. Entonces, recordemos que en muchos países como Argentina lograron detener porque se inundó las calles con la gente en contra de estas políticas públicas. Entonces, ojalá y que nos activemos, que actuemos y que podamos decir, nosotros defendimos la vida desde la concepción en las calles de la ciudad. Así es que los esperamos el próximo sábado 26 de octubre en el hemiciclo a Juárez a las 10 de la mañana. Lleven su pañoleta celeste, lleven sus pancartas y sobre todo inviten a quienes más puedan para que ahí juntos reclamemos que las políticas públicas sirvan para la defensa de la vida y no para su aniquilación, ¿no? Y pedir muy puntualmente, exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se defina. Ya no puede seguir haciéndose de ladito por lo que hacen un día sí y otro también gente de su gabinete, gente de su partido, gente de sus bancadas en los estados de la República y en la Federación. Que el presidente se defina, porque si no actúa, él también será responsable y su 4T, en vez de que sea lo que él dice, va a hacer lo que este grupo de gente hace. La 4T entonces será un régimen de muerte, ideología de género y drogas. Pues sí, qué fuerte y qué triste, ¿no? Pero es una realidad. Como siempre, Rodrigo, un placer que estés aquí con nosotros. Ojalá y que las personas puedan compartir este video y coméntenos aquí abajo qué les ha parecido este programa. Nos vemos próximamente en una emisión más de Líderes por la Vida y la Familia, salvaguardando los derechos de la vida y la familia. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.